Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, prepárense para que el corazón les lata a 1000 por hora y busquen una silla cómoda, porque nuestro apuesto león turco, el inigualable y siempre guapísimo Can Yaman, ha puesto a la majestuosa ciudad de Madrid completamente patas arriba, y hoy les voy a contar absolutamente todos los secretos. Los susurros de los pasillos, y los detalles que nadie más se atreve a decir sobre su nueva aventura. Imagínense esto. Después de dejarnos sin aliento y bronceándose bajo el sol de las Islas Canarias durante unas semanas de rodaje intenso, nuestro Can ha hecho las maletas y ha aterrizado en la capital española. Y déjenme decirles, mis preciosas, que su llegada no ha sido para nada discreta. La locura se ha desatado en las calles madrileñas, y no es para menos, porque está inmerso en la grabación de El laberinto de la mariposa, que no es solo una serie más, no, es su primerísima producción de ficción grabada completamente en español. ¿Se dan cuenta del tremendo orgullo que sentimos al verlo conquistar nuevos horizontes con esa voz tan varonil y ahora hablando en nuestro idioma? Sabemos muy bien que este hombre es sinónimo de éxito, pero lo que está haciendo ahora mismo de la mano de Sequoia Studios es una apuesta gigantesca. Dicen las malas lenguas y los rumores en las redes sociales que las jornadas son maratonianas, pero que Can llega cada mañana al set de grabación con una sonrisa que ilumina hasta el rincón más oscuro de Madrid. Se comenta que una de las maquilladoras del equipo confesó en un grupo privado que jamás había visto a una estrella internacional con tanta humildad y disciplina. Y es que nuestro Can no solo está memorizando guiones interminables en castellano, sino que está poniendo el alma entera para interpretar a Kaplan. ¡Ay, amigas, hablemos de Kaplan! Este personaje nos va a hacer sufrir y suspirar a partes iguales. Es un agente secreto con un historial absolutamente impecable, un hombre de honor que de la noche a la mañana es cruelmente traicionado y se convierte en el hombre más buscado de toda España. Yo me lo imagino corriendo por los callejones estrechos del centro histórico de Madrid, con esa mirada profunda y herida, buscando limpiar su buen nombre mientras el destino, caprichoso como siempre, le pone en el camino un amor inesperado. Porque claro, ¿qué sería de una historia de Can Yaman sin un romance de esos que nos quitan la respiración? En las redes ya se está especulando sobre quién será la afortunada actriz que logrará derretir el corazón de hielo de este agente fugitivo. El elenco está lleno de estrellas maravillosas como María de Nati, Andrea Duro y el gran Paco Tous, y la química en el set, según me cuentan mis pajaritos, es absolutamente electrizante. Algunas fans más nostálgicas en internet no pueden evitar recordar la magia inigualable de sus proyectos anteriores, y se preguntan si alguna vez volveremos a ver esa chispa arrolladora que tenía con nuestras actrices favoritas del pasado. Pero lo que es seguro es que Can está forjando un nuevo destino brillante que nos va a dejar a todas pegadas a la pantalla. Las escenas que se están grabando en Madrid marcan un antes y un después en la trama. Hemos pasado de los paisajes luminosos y salvajes de las Canarias a un ambiente urbano, sofisticado y lleno de misterio. El equipo de producción ha tenido que desplegar medidas de seguridad impresionantes porque, seamos sinceras, donde va Can, va una legión de admiradoras dispuestas a darle todo su amor. Se le ha visto grabando en edificios gubernamentales, en apartamentos de un lujo deslumbrante y hasta en zonas industriales abandonadas que le dan un toque crudo y peligroso a la historia. Y a pesar del cansancio, a pesar de las escenas de acción, donde él mismo ha querido darlo todo demostrando esa fuerza física que nos vuelve locas, siempre saca un momento para saludar a las mujeres que lo esperan pacientemente detrás de las vallas. Un gesto, una mirada, un saludo con la mano. Can sabe que nosotras estamos ahí apoyándolo incondicionalmente. El propio actor ha confesado que esta etapa en Madrid es crucial para resolver el rompecabezas de la historia, definiendo este ambiente de trabajo como algo muy inspirador y verdaderamente especial. Y nosotras le creemos, porque podemos ver la pasión en sus ojos incluso a través de las fotos robadas por los paparazzi. Este thriller romántico, que combina la dureza de un hombre perseguido con la fragilidad de un corazón que vuelve a amar,
Es el regalo perfecto que nos espera en 2026. Será un estreno mundial que no solo triunfará en España, sino en toda Europa y América Latina, porque el carisma de este hombre traspasa fronteras y océanos. Nosotras seguiremos aquí, atentas a cada paso que dé en las calles de Madrid, analizando cada fotografía y soñando con el día en que podamos ver a Kaplan en acción, enamorándonos una vez más de nuestro eterno galán turco. Y hablando de enamorarnos, mis queridas, no podemos pasar por alto lo que se respira detrás de las cámaras, porque esa es la verdadera salsa de la vida. Una cosa es lo que vemos en la pantalla, toda esa tensión, el misterio y la acción trepidante, y otra muy distinta es la convivencia diaria en los camerinos. Me han llegado rumores, de esos jugosos que tanto nos encantan, directamente desde los pasillos del set en Madrid, y todas las voces coinciden en una sola cosa: Can es un auténtico príncipe con todos sus compañeros. Imagínense a este hombretón, guapísimo, compartiendo un café tranquilamente entre toma y toma, riendo a carcajadas con actrices como Andrea Duro y María de Nati. Dicen que las trata con una dulzura, una caballerosidad y un respeto que las tiene a todas absolutamente fascinadas. Aquí no hay divismos, no hay exigencias raras de estrella intocable, solo un compañero trabajador y cercano que se preocupa porque todo el mundo se sienta a gusto. Incluso me cuentan que bromea con ellas para romper el hielo antes de grabar las escenas más intensas, demostrando que ese encanto natural que tiene no es solo una pose para las portadas de las revistas, sino su verdadera esencia. Y no nos olvidemos de los grandes veteranos de nuestra televisión. Compartir escenas con un actorazo español de la inmensa talla de Paco Tous debe ser un reto gigantesco para cualquiera, pero mis pajaritos me aseguran que Can lo escucha con una admiración profunda. Se nota a leguas que nuestro león quiere aprender, que absorbe cada pequeño consejo como si fuera una esponja y que se ha creado una camaradería preciosa entre los dos. Se ríen juntos de las diferencias culturales e incluso dicen que Can ya está aprendiendo algunas expresiones muy nuestras, de esas que solo se escuchan en las calles de Madrid, gracias a la paciencia de sus compañeros. Esa humildad, tan suya para integrarse y formar una verdadera familia en el set de rodaje, es lo que hace que todo el equipo de Sequoia Studios lo adore con locura. Las maquilladoras, los técnicos de sonido, los directores, todos están encantados con su luz y su energía positiva. Es que, amigas mías, cuando el ambiente es así de bueno y sano detrás de las cámaras, esa magia termina traspasando la pantalla, y estoy segurísima de que eso es exactamente lo que vamos a sentir en nuestros salones cuando veamos la serie. Por supuesto, al ver estas imágenes robadas del tan sonriente, tan relajado y cómplice con sus nuevas compañeras españolas, es imposible para muchas de nosotras no sentir un pequeño pellizquito de nostalgia en el corazón. Porque vemos esa mirada brillante y esa sonrisa pícara, y nuestra mente viaja inevitablemente a esos momentos mágicos del pasado. Sí, mis preciosas, sé perfectamente lo que están pensando ahora mismo, porque yo también lo siento en el alma. Es inevitable recordar esa química arrolladora, esa chispa irrepetible y de otro planeta que compartía con nuestra queridísima Demet Özdemir. ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! Esa complicidad absoluta que nos hizo creer ciegamente en el amor verdadero y que dejó una huella imborrable en nuestras vidas. Aunque ahora lo veamos triunfando en España y creando nuevos vínculos profesionales maravillosos, ese rinconcito nostálgico por Can y Demet siempre estará ahí, latiendo fuerte. Pero como las verdaderas fans incondicionales y maduras que somos, nos llena de un orgullo infinito ver cómo Can sigue volando cada vez más alto, conquistando nuevos corazones, demostrando que su inmenso talento no tiene fronteras y dejando el nombre de su país por todo lo alto mientras nos vuelve a enamorar, esta vez, en perfecto castellano. Estamos ante una nueva y dorada era de nuestro galán, y nosotras, su ejército más fiel, seguiremos aquí en primera fila para aplaudir con el alma cada uno de sus triunfos. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.